En este video vamos a tratar de explicar lo que son las identidades trigonométricas de senos y cosenos. Para ello, vamos a ver que cuando hablamos de identidades trigonométricas de senos y cosenos nos estamos refiriendo a cómo demostrar identidades utilizando las funciones de seno y de coseno. Primero, vamos a recordar que también se puede demostrar una identidad sustituyendo por las identidades de senos y cosenos que ya están establecidas, realizando procesos algebraicos y posteriormente establecer una igualdad, que es cuando se convierte en una identidad trigonométrica. Recordemos que demostrar una identidad es encontrar una igualdad al final de la demostración. Entonces, para ello vamos a designar identidades fundamentales, es decir, que siempre serán así. No es necesario que las aprendamos de memoria, pero sí que cada vez que estemos trabajando esta demostración de identidades, las tengamos a la mano. Entonces, la primera identidad, estas nos parecerán familiares. Cosecante del ángulo es igual a 1 sobre el seno del ángulo. Y acá vamos a hacer una aclaración con esto. Esto que tenemos acá es como tener seno del ángulo. Lo único que acá está en inglés y acá lo tenemos en español. Entonces, en algunos ejemplos vamos a trabajar con esta expresión, pero vamos a recordar que es lo mismo que tener seno. Inclusive en la calculadora aparece así. Entonces, recordemos que esta hace referencia a el seno. Lo único que en inglés sería sin, pero no hay ningún problema. Tenemos la número 2, secante del ángulo es igual a 1 sobre coseno del ángulo. El número 3, cotangente del ángulo es igual a 1 sobre tangente del ángulo. Pero esta no es la única. Tenemos la número 4, que sería tangente del ángulo es igual al seno del ángulo entre coseno del ángulo. También la cotangente, vean la misma de acá, lo único que acá sería igual a coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Vean, se puede utilizar la identidad 3 o la identidad 5 para poder sustituir la cotangente. La identidad 6, que es la pitagórica, seno al cuadrado del ángulo es igual a coseno cuadrado del ángulo, seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo es igual que 1. La siguiente identidad, secante al cuadrado del ángulo es igual a 1 más tangente al cuadrado del ángulo. La siguiente identidad, cosecante al cuadrado del ángulo es igual a 1 más cotangente al cuadrado del ángulo. Si recordamos de los videos anteriores, esta es una identidad trigonométrica pitagórica. Y acá tenemos esta identidad también es pitagórica y esta también depende del teorema de Pitágoras. Bueno, tenemos otra, la número 9, es una identidad trigonométrica de un ángulo doble, en donde tenemos que el seno de 2θ es igual a 2 por el seno de θ por coseno de θ. Es decir, si tenemos esta expresión, se puede sustituir por esta identidad, por así decirlo. Si ustedes tienen seno de 2 beta, entonces esto lo podrían colocar como 2 seno de beta por coseno de beta. Vean exactamente sustituir esta razón trigonométrica por esa identidad que tenemos acá. Bueno, tenemos la 10. No es importante que nos aprendamos con ese número correlativo, sino que nos aprendamos lo que es en sí la estructura de la identidad. El número 10, coseno de 2θ, que es igual a coseno cuadrado de θ menos el seno cuadrado de θ. Tenemos también coseno de 2θ es igual a 1 menos 2 seno al cuadrado de θ. Y tenemos esta también, coseno de 2θ es igual a 2 coseno al cuadrado de θ menos 1. Vean, vamos a entender a estas 12 identidades como ecuaciones que en cualquier momento se pueden despejar. Por ejemplo, para nombrar un caso, imagínense esa identidad. Si ustedes quisieran solo la tangente, lo vamos a hacer acá.
secante al cuadrado del ángulo es igual a 1 más la tangente al cuadrado del ángulo. Vean, si nosotros queremos solo la tangente, podemos despejar este 1. Está positivo, pasaría a negativo. Secante al cuadrado del ángulo menos 1 es igual a la tangente al cuadrado del ángulo. Prácticamente aquí ya encontré una nueva identidad. Vean, simplemente despejando. Esas identidades no son camisas de fuerza, se pueden despejar porque el simple hecho que tengan este igual las convierte también en una ecuación y podemos hacer transposición de términos. Así lo debemos entender. Bueno, veamos cómo utilizar estas identidades para hacer demostraciones. Tenemos los ejemplos. El ejemplo 1, vamos a demostrar que la secante de teta sobre cosecante de teta es igual que tangente de teta. Primer paso, vamos a cambiar todo por cosenos y senos, es decir, en lugar de la secante voy a colocar 1 sobre coseno de teta. Esas identidades son las que definimos anteriormente. En cada ejemplo voy a ir colocando cada identidad, pero en el caso de ustedes sería bueno que las tuvieran en una página a la par para que fueran haciendo referencia. La cosecante sería 1 sobre el seno de teta y la tangente sería seno de teta sobre coseno de teta. Acuérdense que el objetivo es que no me quede nada que no sea coseno o seno, nada más. Sustituyamos entonces. En lugar de la secante voy a colocar 1 sobre coseno, vean, 1 sobre coseno. En lugar de cosecante voy a colocar 1 sobre seno del ángulo y en lugar de la tangente voy a colocar seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Ahora bien, acá en este miembro no podemos hacer ninguna operación y eso es importante. Para demostrar identidades no podemos despejar, tenemos que trabajar en este miembro, en el miembro izquierdo, y hacer las operaciones en el miembro derecho por separado. Y al final vamos a lograr una igualdad, pero no podemos hacer ningún despeje. En este caso, en este miembro no vamos a hacer operaciones, en este sí. Podemos hacer extremo por extremo, vean. Acá en este miembro solo lo bajamos, no podemos hacer nada, aquí sí. Extremo por extremo, nos quedaría seno del ángulo por 1, lo ponemos en el numerador, seno del ángulo, y ahora medios por medios, me quedaría coseno por 1, sería en el denominador coseno del ángulo. Y acá logramos comprobar lo que es la igualdad. Por lo tanto, esta identidad que teníamos al inicio sí es identidad trigonométrica porque al final comprobamos una igualdad y prácticamente aquí ya no podemos hacer ninguna operación y por eso es que esta sería la igualdad. Vean. Media vez lleguemos a esa igualdad en donde en ese miembro no puedo hacer ninguna operación ni tampoco en este, ahí comprobamos lo que es la identidad trigonométrica. Ahora veamos el ejemplo 2. Vamos a demostrar que esta expresión cumple con una identidad. Veamos entonces. Primero vamos a sustituir todo por senos y cosenos. Lo que ya esté de coseno y seno, pues así lo vamos a dejar, no hay ningún problema. Entonces vamos a tomar secante del ángulo es igual a 1 sobre coseno del ángulo y la tangente del ángulo, esta de acá, es igual a seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Recordemos que todo tiene que quedar con cosenos o senos. Bueno, vamos a hacer las sustituciones. Vean que acá este miembro no cambiaría, lo vamos a mantener intacto, no podemos hacer ninguna operación, todo vamos a trabajarlo acá en ese miembro. En lugar de secante, acá voy a colocar 1 sobre coseno, 1 sobre coseno. El 1 lo bajamos, el menos también, y en lugar de la tangente voy a colocar seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Ahora, eso sería igual a el miembro derecho que no cambiamos nada. 1 sobre coseno de teta menos seno de teta. Ahora, acá este 1 lo tenemos que modificar. Recordemos que
para hacer la operación, vean, acá voy a trabajar. Esto que tenemos acá es una fracción compleja. Ese sería el numerador y todo esto sería para nosotros el denominador. Y en el denominador tenemos una resta algebraica de fracciones, que primero el 1 lo vamos a modificar. Vean, vamos a colocar 1 sobre 1 y vamos a resolver esta resta, pero lo vamos a hacer, vean, voy a avanzar a la siguiente diapositiva, pero no voy a cambiar nada acá. Vean, acá no cambié nada. Ahora bien, lo que vamos a hacer es, primero, resolver en el denominador esta resta algebraica de fracciones. Veamos, en el numerador no cambia nada, vean exactamente, solo lo bajo, y este miembro también sigue manteniéndose. Lo único que voy a hacer ahorita es la operación en el denominador. Solo esa operación voy a hacer y los resultados los voy a colocar acá. Primero, para resolver esta resta algebraica de fracciones, multiplicamos los denominadores, 1 por coseno, sería coseno, y lo colocamos acá en el denominador. Ahora, vamos a multiplicar de forma cruzada, 1 por coseno, y lo voy a colocar acá, coseno del ángulo. Ahora el signo menos, y voy a multiplicar 1 por seno del ángulo, que me daría menos el seno del ángulo. Ahora bien, ya resolvimos esa operación de fracciones. Recordemos, lo voy a agregar por acá. Si tenemos a sobre b menos, en este caso, c sobre d, es un ejemplo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Vean, primero vamos a multiplicar los denominadores. Y en este caso sería b sobre d, lo que hicimos acá con este denominador. Ahora vamos a multiplicar de forma cruzada. Tendríamos acá a por d, el signo menos, y ahora la otra cruzada que nos quedaría, voy a utilizar este color, nos quedaría b por c, b por c, y prácticamente ahí resolvimos lo que es la resta algebraica de fracciones, lo que hicimos acá, por si alguien no se recordaba. Entonces ahora vamos a borrar eso. Ahora lo que vamos a hacer es, como ya no tenemos una operación así como esa en el denominador, ya tenemos una sola fracción, entonces vamos a aplicar extremo por extremo. Primero, extremo por extremo nos quedaría 1 por el coseno. Lo vamos a colocar en el numerador, coseno de teta. Ahora, medio por medio, serían estos dos, lo vamos a colocar en el denominador, sería coseno por toda esta resta. Entre paréntesis, colocamos la resta que tenemos acá. Y ahora, si podemos simplificar, vamos a simplificar. Coseno del ángulo con coseno del ángulo se puede simplificar. Recordemos que de este coseno no es que me quede nada, sino que me va a quedar 1. Entonces me quedaría 1 sobre coseno del ángulo menos seno del ángulo. Y como podemos observar, llegamos a completar la igualdad, que es lo que estábamos buscando. Por lo tanto, la identidad que teníamos al inicio, después de haber comprobado esta igualdad, podemos decir que sí es identidad trigonométrica. Continuando con el ejemplo 3, tenemos que demostrar que, y acá tenemos la identidad. Primero, tendríamos que dejar todo en forma de senos y cosenos. Secante del ángulo es igual a 1 sobre coseno del ángulo y la cosecante del ángulo es igual a 1 sobre el seno. Prácticamente solo eso aparece. Entonces vamos a sustituir, tengamos cuidado con los cuadrados. En este caso me quedaría, en lugar de secante al cuadrado de teta, vamos a colocar 1 sobre coseno, pero elevado al cuadrado, más, en lugar de cosecante, 1 sobre el seno, pero elevado al cuadrado. Igual, en lugar de secante, 1 sobre coseno, pero elevado al cuadrado, por, ese por es importante,
En lugar de cosecante, vamos a colocar 1 sobre seno, pero elevado al cuadrado. Ahora resolvamos la potencia al cuadrado. Ese cuadrado se reparte para el 1 y para el coseno. Me quedaría algo como eso. En las 4 fracciones pasaría lo mismo. Ahora, resolviendo, tendríamos que acá 1 al cuadrado es 1, coseno de teta al cuadrado es coseno cuadrado de teta, se reescribe de esta forma, más 1 al cuadrado es 1, seno de teta al cuadrado es seno cuadrado de teta. Lo reescribimos, recordemos que estas dos formas son exactamente iguales, pero en trigonometría se trabaja con esta forma. Igual, 1 al cuadrado es 1, acá lo mismo, coseno cuadrado de teta, 1 al cuadrado es 1 y acá lo mismo, seno cuadrado de teta. Ahora bien, cualquiera diría, ¿ya son iguales? No, porque aquí tenemos una suma y acá tenemos una multiplicación. Entonces, mi consejo es, resolvamos esta suma y también la multiplicación. Y recordemos que para multiplicar fracciones y sumar fracciones no es lo mismo. Acá tenemos que sumar las fracciones con diferente denominador. Para ello, multiplicamos los denominadores. Tendríamos coseno cuadrado de teta por seno cuadrado de teta es coseno cuadrado de teta por seno cuadrado de teta. No podemos hacer nada más. Ahora, lo que vamos a colocar acá en el numerador sería 1 por el seno cuadrado de teta es seno cuadrado de teta y coseno cuadrado de teta por 1 sería más coseno cuadrado de teta. Así resolvimos lo que es la suma algebraica de fracciones y no nos confundamos porque la multiplicación de fracciones no es lo mismo. Para multiplicar fracciones tenemos que hacer numerador por numerador y denominador por denominador. 1 por 1 sería 1 y coseno cuadrado de teta por seno cuadrado de teta es coseno cuadrado de teta por seno cuadrado de teta. Ahora bien, casi logramos nuestro objetivo. Pero ¿cuál es el problema? Vean, acá tenemos lo que son seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Y eso tendría que ser 1 para que se cumpla la identidad. Entonces, ¿cuál es el dilema? Es esto. Y acá van a aparecer lo que son las identidades pitagóricas. Esta es una identidad pitagórica. Recordemos que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual que 1. Significa que en lugar de esta suma podemos poner 1. Entonces, en lugar de tener la suma, yo voy a colocar 1. Vean, 1 sobre lo que tenemos en el denominador, coseno cuadrado de teta más por seno cuadrado de teta es igual a 1 sobre coseno cuadrado de teta por seno cuadrado de teta. Prácticamente logramos la identidad. Vean, si en cualquier identidad ustedes encuentran esto, seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, ustedes pueden colocar, por ejemplo, si están multiplicando así, coseno de teta por todo esto. Si ustedes se encuentran con esto, entonces todo esto se convierte en 1 y les quedaría como coseno de teta por 1 y prácticamente solo les queda coseno de teta. Entonces vean, ahí es importante esta identidad porque siempre que obtengamos esto, ustedes pueden sustituirlo por el 1. Continuando, tenemos el ejemplo 4. Vamos a demostrar que coseno de teta sobre 1 más seno de teta más otra fracción coseno de teta sobre 1 menos seno de teta es igual a 2 secante de teta. Vean, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Prácticamente tenemos que lograr que todo este miembro se convierta en solo esto, pero en senos y cosenos. Prácticamente acá ya tenemos senos y cosenos, aquí no. Entonces vamos a cambiar. Recordemos que sin es en inglés sin, que sería seno. Recordemos eso. Entonces me quedaría, en lugar de secante, voy a colocar 1 sobre coseno. Hacemos el cambio. Vean, en lugar de secante colocamos esto. Ahora bien, recordemos que 2 tiene 1 como denominador. Y al resolver esta multiplicación de fracciones nos quedaría 2 por 1, 2. Y 1 por coseno sería coseno de teta. Ahora acá tenemos una suma algebraica de fracciones.
Y para resolver esta suma algebraica de fracciones, tenemos que seguir el método de tijeras, de mariposas o como lo queramos llamar. Pero, como les decía, al inicio se trabajaron todas las operaciones con fracciones, en donde abarcaban todo lo que eran fracciones complejas, etcétera, etcétera. Bueno, veamos qué es lo que vamos a hacer acá. Primero, vamos a multiplicar los denominadores, pero como aquí, vean, lo vamos a ver de esta manera. En el denominador tenemos todo esto y en ese denominador tenemos todo eso. Entonces, al multiplicar los denominadores, nos quedarían así en paréntesis. No vamos a hacer la multiplicación todavía, lo vamos a dejar así. Ahora vamos con los numeradores. Tendríamos coseno de teta por ese denominador, coseno de teta por el denominador, 1 menos seno de teta. Vean que acá ya respeto los paréntesis, el signo más, y ahora vamos a multiplicar el paréntesis por el coseno, que sería más coseno por ese paréntesis que teníamos acá en el denominador. Ahora vamos a resolver estas multiplicaciones, aquí las dejé indicadas. En el paso siguiente las vamos a resolver. Vean que este miembro ya solo lo voy bajando porque ya no podemos hacer nada. ¿Qué significa? Que todo esto se tiene que convertir en 2 coseno del ángulo. Veamos cómo lo vamos a hacer. Primero voy a multiplicar, vean, el denominador lo voy a bajar, simplemente va a seguir en el proceso, vean, y voy a resolver las operaciones del numerador. Primero, coseno por 1 sería coseno del ángulo, coseno por menos el seno del ángulo sería menos coseno por seno. Aquí no podemos hacer nada. Ahora, vamos con ese signo más, coseno del ángulo por 1 sería más coseno del ángulo, y ahora coseno del ángulo por el seno sería prácticamente más por más da más, coseno por seno sería coseno del ángulo por seno del ángulo, no podemos hacer nada ahí. Ahora bien, necesito que observemos algo. Este término es lo mismo que este término. ¿Y qué es lo que tendríamos que ver acá? Ahí tendríamos que ver como si tuviéramos menos xy más xy. Si x es coseno y y es seno. ¿Qué haríamos en un caso como este? Sencillo. Como tienen signos diferentes y es lo mismo, entonces se simplifica el uno con el otro, da 0. Entonces acá puedo hacer lo mismo, puedo simplificar este menos coseno de teta por seno de teta con este más coseno de teta por seno de teta, y solo me quedaría coseno de teta más coseno de teta. Vean acá, ya después de haber eliminado aquellos dos, tenemos coseno de teta más coseno de teta. Tener esto, y acá necesito que hagamos la comparación con álgebra, tener eso es como tener x más x. Tiene 1 de coeficiente y acá también. Entonces 1 más 1 sería 2x. Acá también tiene 1 y tiene 1 de coeficiente. Entonces nos quedaría 1 coseno de teta más 1 coseno de teta, 2 coseno de teta. Sobre, ahora vean, acá abajo voy a resolver esta multiplicación. Acá tenemos un binomio por otro binomio, tenemos que resolverlo. Me quedaría término por término, 1 por 1 sería 1. Ahora 1 por menos seno de teta sería menos seno de teta. Ahora vamos con el otro. Seno de teta por 1 sería más seno de teta. Y seno de teta por menos seno de teta, primero más por menos sería menos. Y acá tengamos cuidado. Porque cuando ustedes multiplican seno, bueno, lo vamos a hacer directamente con la misma palabra en inglés, seno de teta por seno de teta, vean, prácticamente eso es la misma base, así lo tenemos que entender. Entonces, si todo esto es la base, ¿qué exponente tienen? Tienen exponente 1.
Y como es la misma base, es como que tengamos A y todo eso es A. ¿Qué hacemos cuando multiplicamos A por A? A sería A al cuadrado. Entonces, como es la misma base, entonces quedaría seno de teta. A 1 le sumo 1, nos queda 2. Pero recordemos que en trigonometría, ¿cómo escribimos eso? Se escribe seno cuadrado del ángulo. Prácticamente es lo mismo, pero acá en trigonometría se escribe así. Entonces, seno de teta por seno de teta, primero los signos, más por menos daría menos, y nos quedaría seno cuadrado de teta. Eso es muy importante porque acá se hace una comparación con álgebra. Bueno, vamos a borrar eso. Ahora bien, continuando acá, vean, prácticamente tenemos menos seno de teta más seno de teta, es lo mismo, pero tienen signos diferentes, se elimina y me quedaría en el numerador 2 coseno de teta y en el denominador tenemos 1 menos seno cuadrado de teta. Y acá esta parte es un poco complicada si no tenemos cuidado. Vean, primero ya logramos más o menos ir reduciendo toda la expresión que teníamos al inicio, pero necesitamos que este miembro sea esto, precisamente. Para ello vamos a recurrir a las identidades, a la identidad pitagórica, esta específicamente. Al ver esto, prácticamente no me sirve de nada, pero ¿qué sucedería si despejamos una de estas dos? Por ejemplo, si coseno cuadrado está positivo y lo pasamos negativo, tendríamos que seno al cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno al cuadrado de teta. Esa sería otra identidad. Ahora bien, ¿me sirve esa identidad acá? No, porque aquí tenemos 1 menos seno cuadrado de teta. Siempre con esto, ahora para esa identidad despejamos coseno. Ahora despejemos el seno cuadrado está positivo, pasaría a negativo. Nos quedaría algo como esto, vean. Acá abajo. Aquí me quedaría el coseno al cuadrado, es igual, el 1 que tenemos acá, y ese seno al cuadrado de teta pasaría a negativo. Ahora, si ustedes son observadores, esto que tengo acá, en el denominador, es exactamente igual a esta parte. Es exactamente lo mismo, 1 menos seno cuadrado de teta, 1 menos seno cuadrado de teta. Entonces aquí entra la técnica de la identidad. En lugar de colocar esto, nosotros vamos a colocar coseno cuadrado de teta, porque eso es lo importante de la igualdad. ¿Qué significa? Que coseno cuadrado de teta es igual que esto. Entonces, en lugar de tener esto, podemos colocar coseno cuadrado. Entonces nos quedaría, vean, al utilizar esta identidad, nos quedaría en el numerador 2 coseno de teta y en el denominador, en lugar de esto, voy a colocar coseno cuadrado de teta. Vean, acá sería coseno cuadrado de teta. Ahí hice la sustitución. Ahora bien, ¿de qué me sirve hacer esa sustitución? Y vean que esto depende de la identidad pitagórica. Ahora bien, como les dije, estas identidades no son camisas de fuerza, se pueden despejar dependiendo de lo que necesitemos. En este caso necesitábamos esto, despejamos. Ahora, en lugar de acá, el coseno al cuadrado de teta se puede simplificar. Se simplifica el coseno de teta con el cuadrado que tenemos acá y me quedaría solo 2 en el numerador sobre coseno de teta. Porque puedo simplificar esta parte. Vean, tener 2 coseno de teta sobre, recordemos que esto es exactamente lo mismo, es como tener 2x sobre x cuadrado. Esta x se simplifica con el cuadrado y nos quedaba 2 sobre x. Entonces acá este coseno de teta junto
se simplifica con el cuadrado y solamente nos queda 2 sobre coseno de teta, para tener otra idea, ¿verdad? Entonces vean, prácticamente logramos el objetivo, que era tener la igualdad. Vean, acá el problema quizás está en que tenemos que volver a utilizar la identidad pitagórica. La identidad pitagórica se aplica en muchas situaciones. Por ejemplo, imagínense que ustedes quieran sustituir, tengan esta parte, tengan 1 menos el coseno cuadrado de teta sobre seno cuadrado de teta. Y acá no hayamos que hacer. Pero recordamos que el problema es eso. Pero recordamos que una identidad pitagórica es seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual que 1. Entonces, acá el problema es el numerador. Significa que si tenemos el coseno por acá y lo despejamos, me quedaría seno al cuadrado de teta es igual a este 1 menos, este coseno está positivo, pasaría a negativo, coseno cuadrado de teta. Esa sería una nueva identidad y vean exactamente lo que tenemos en el numerador, eso de acá, es esto. Entonces, en lugar de colocar esta parte, vamos a colocar su equivalente, que sería seno cuadrado de teta, se sustituye sobre seno cuadrado de teta. Y en este caso, se simplifica y llegamos a 1. Vean, entonces, acá ese es el objetivo de trabajar con identidades, de que tenemos que trabajar con lo que son ecuaciones y despejes de ecuaciones. Continuemos entonces con el ejemplo 5, demostrar que y tenemos esta identidad. Bueno, acá primero tendríamos que sustituir todo por senos y cosenos. Cotangente de teta es igual a coseno de teta sobre seno de teta y la secante de teta, que es igual a 1 sobre coseno de teta. Primero sustituimos, nos quedaría la raíz, el 1 que se mantiene, más en lugar de cotangente, coseno de teta sobre seno de teta, el signo por, eso ya está fuera del radical, otro radical, secante de teta, que es 1 sobre coseno de teta, pero como está elevado al cuadrado, menos 1 siempre dentro de la raíz, y secante de teta, que sería 1 sobre coseno de teta. Desde acá tracemos el objetivo, que es que todas estas operaciones se conviertan en 1 sobre coseno de teta. Eso es lo que tenemos que llevar en mente. Veamos primero. Resolvamos adentro de los radicales estas potencias. Entonces me quedaría adentro de este radical el 1, coseno sobre seno y todo elevado al cuadrado, el cuadrado se reparte para ambos, coseno cuadrado sobre seno cuadrado, por el por afuera del radical, acá el cuadrado se reparte para el 1 y para el coseno, 1 al cuadrado 1 y coseno al cuadrado, coseno cuadrado de teta. ¿Por qué arreglé directamente esta parte? Porque a este 1 le agregué 1 al denominador y aquí también porque le agregué 1. Porque vamos a hacer operaciones con fracciones, acá una suma y acá una resta. Veamos cómo nos quedaría. Siempre la operación va a quedar adentro del radical. Vean que esta fracción la voy a seguir manteniendo, porque prácticamente todo se tiene que convertir en esto. Entonces, resolvamos acá. 1 por seno cuadrado de teta, seno cuadrado de teta, 1 por seno cuadrado de teta, seno cuadrado de teta, y ahora 1 por coseno cuadrado de teta sería el signo más coseno cuadrado de teta. Ya resolvimos esta operación de fracciones. Por la otra raíz, veamos primero los denominadores, coseno cuadrado de teta por 1, coseno cuadrado de teta, 1 por 1 sería 1, no hay problema. Ahora el menos iría acá y coseno cuadrado de teta por 1 sería menos, ese menos de acá, coseno cuadrado de teta.
Y ahora ya resolvimos lo que es esa resta algebraica de fracciones adentro del radical. Ahora bien, siempre repito el objetivo, todo esto se tiene que convertir en 1 sobre coseno. Analicemos los numeradores. Vean que acá tenemos seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Vean, acá tenemos una identidad pitagórica. Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es 1. Es decir que todo esto se va a convertir en 1, todo el numerador. Ahora bien, acá no es directamente esta identidad, pero ¿qué sucedería si acá el coseno cuadrado de teta lo despejamos? Me quedaría que el seno cuadrado de teta es igual, ese coseno pasaría a ser negativo, y vean, exactamente esto es lo que tenemos acá en el numerador. ¿Qué significa? Inclusive podemos tener esta otra, vean, despejamos el seno cuadrado, está positivo, pasaría a negativo al otro miembro y tenemos que coseno cuadrado de teta es igual a 1 menos seno cuadrado de teta. Pero esta ahorita no la vamos a ocupar. ¿Cuáles son las que vamos a ocupar? En ese numerador voy a sustituir esa identidad, es decir, todo se va a convertir en 1. Y en ese numerador, en lugar de 1 menos coseno cuadrado de teta, vamos a colocar lo que es seno cuadrado de teta. Vean, ahí tendríamos eso, pero en lugar de esa operación se va a convertir solamente en seno cuadrado de teta, es la identidad. Entonces me quedaría acá, todo el numerador se convierte en 1, sobre el denominador se mantiene, por la raíz. Acá, en lugar de 1 menos coseno cuadrado de teta, voy a poner solo seno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta. Bueno, continuemos con este paso. Acá, ¿qué podemos hacer ahora? Pues la raíz, recordando propiedades, se reparte para el numerador y para el denominador, algo como esto, raíz de 1 sobre raíz de seno cuadrado de teta por raíz de seno cuadrado de teta sobre raíz de coseno cuadrado de teta, es decir, el radical se reparte para numerador y denominador. Ahora bien, recordemos que acá raíz de 1 es solo 1, acá se simplifica cuadrado con la raíz y cuadrado con la raíz, y nos queda únicamente 1 sobre seno de teta por el signo por que teníamos ahí, seno de teta sobre coseno de teta. Ahora bien, si multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador, tenemos 1 por seno de teta por coseno de teta es seno de teta por coseno de teta. Ahora, vean, ¿qué podemos hacer? Ya casi logramos el objetivo. Seno de teta se simplifica con seno de teta, y recordemos que cuando simplificamos me queda 1. Entonces tendríamos 1 sobre coseno de teta es igual a 1 sobre coseno de teta. Prácticamente llegamos a comprobar la igualdad. Bueno, en este caso, esta demostración sí tiene muchos procesos algebraicos, pero sería bueno que los pusiéramos en práctica, porque así es como vamos a retomar aquellos contenidos que quizás ya se nos olvidaron un poco. Pero sí, prácticamente para demostrar identidades pueden utilizar cualquiera de las 3 demostraciones que se han visto.